Y le agradezco que esta noche me acompañe justamente la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. Gracias, diputada, por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola Javier, muy bien, con mucho gusto de saludarte a ti y al auditorio de La Nota Dura. Gracias, diputada, por acompañarnos. Bueno, pues a ver, empecemos hablando de este periodo extraordinario para el próximo miércoles. ¿Qué tienen sobre la mesa y qué se puso a discusión para los próximos días? Bueno, la Junta de Coordinación Política está tratando de llegar a los acuerdos necesarios para abordar distintos temas. Ya lo comentaste tú, la ley de adquisiciones para permitir que se puedan comprar medicamentos a través de organismos internacionales, principalmente pues la revisión de los fideicomisos que eventualmente podrían ser eliminados, la creación del Consejo Fiscal, que es una propuesta que también está en la mesa, la ley de remuneraciones, que bueno, ya vamos por la tercera reforma. Esta última vez pues ha sido una orden de la Corte que tenemos pendiente de reformar. Vamos a avanzar en la legislación secundaria en materia de paridad total. Recordarás que hicimos una reforma constitucional para asegurar que todos los cargos públicos en este país sean ocupados de manera paritaria entre mujeres y hombres, y hay que avanzar en la legislación secundaria. Y otro tema sobre máxima publicidad de sentencias. Son los temas que se han planteado que podrían ser abordados en el próximo periodo de este miércoles. Mañana vamos a sesionar de manera presencial en la Comisión Permanente para aprobar una convocatoria en la que estarían integrados los temas que hayan logrado acuerdo, consenso en la Junta de Coordinación Política de estos que te acabo de mencionar. El ingreso vital urgente, diputada, se pone también sobre la mesa como este paquete de cuestiones a discutir en los próximos días. Perdón, se cortó, Risco, ¿es urgente? ¿Preguntabas? Este ingreso vital urgente que también se ha puesto desde la Cámara de Diputados para atender el tema de la crisis económica en esta circunstancia, en esta crisis también de salud. Sí, así es. El ingreso mínimo vital de emergencia, que es una propuesta que hemos estado impulsando, pues más de 100 legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que empezó en la Cámara de Diputados, de hecho, y que hemos estado insistiendo en que pueda ser abordado también en un periodo extraordinario en agosto, pues porque este es un asunto, como su nombre lo indica, de emergencia, de urgencia. Ya tenemos, pues según el INEGI, más de 12 millones de personas que han reducido o perdido sus ingresos a causa de la emergencia o de la crisis económica producto de la pandemia, y creemos que es muy importante que el Estado ayude, respalde a las personas que lo necesitan. Entonces es un tema que esperemos que sea considerado eventualmente en este periodo extraordinario, o si no, vamos a seguir insistiendo en que sea abordado en algún otro periodo extraordinario en agosto. ¿Sí ves intención política por parte, por ejemplo, de Morena en la Cámara de Diputados? ¿Sí ves una intención de poder impulsarlo? Porque vaya, era algo que no entendíamos, diputada. Sí venía de distintas voces, incluyendo de varios diputados de Morena, de varios diputados panistas, priistas, tal. Vaya, había un tipo de consenso. No sabemos cómo es, perdón, 27 de julio y no se ha aprobado una salida como esta. Mira, yo creo que el tema de fondo es resolver de dónde van a salir esos recursos para poder apoyar a todas las personas que lo necesitan, cuántos recursos puede contar el Estado, el gobierno, para poder apoyar, en todo caso, acotar el número de personas beneficiarias. Eso es un tema que es lo que subyace de fondo que hay que resolver. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política, digamos, creó un grupo técnico de diputados y diputadas de todos los grupos que no se ha instalado, y que pues vamos a hacer el llamado formal en próximos días si es que no se aborda en este periodo de este miércoles, que se ve complicado, pero sí vamos a hacer la petición formal de que ya se convoque a este comité técnico para que se pueda convocar a la brevedad, si es necesario, a otro periodo extraordinario, y se aborda este tema que es de vital, literal importancia para millones de mexicanos y mexicanas.
Diputada, ¿cómo ha visto, haciendo tal vez un paso o un par de pasos a un lado, el ánimo en la Cámara de Diputados, los puentes de conversación con las distintas fuerzas políticas, la llegada, que tampoco fue fácil, desde la selección, por supuesto, a su candidatura como presidenta para llegar a la presidenta de la Cámara de Diputados, que vaya, fue un jaloneo tal vez entre varios partidos hasta llegar a un acuerdo, por supuesto, pero haciendo una revisión de lo que ha pasado, de los acuerdos a los que se han llegado, del trabajo legislativo que se ha hecho. ¿Cómo harías este balance, diputada? Mira, la verdad es que hay mucho más trabajo sustancial del que a veces se nota, porque es natural que cuando hay desacuerdo, cuando hay puntos de vista diferentes, eso llama más la atención. Y la Cámara de Diputados es una cámara, por su naturaleza, desde siempre, pues en las que o sea, muy pasional, o sea, los debates políticos son fuertes, son con mucha pasión, los grupos parlamentarios defienden sus convicciones y su agenda y se nota mucho la diferencia, pero yo te puedo decir que en realidad es mucho más el número de reformas que hemos podido votar por unanimidad, ¿no? O casi unanimidad, digamos, en términos de grupos parlamentarios, que el número de iniciativas o de reformas en las que no ha habido acuerdo. Entonces, yo lo que te puedo decir es posible construir acuerdos cuando hay voluntad política de parte de todos los actores. Y creo que la agenda de igualdad sustantiva me gusta mucho ponerlo como ejemplo, en primer lugar porque somos la legislatura de la paridad, no hay que olvidarlos, es la primera vez en la historia en la que estamos representadas casi a la par las mujeres que los hombres, y esa agenda sin duda es un gran ejemplo de cómo se puede construir a pesar de tener visiones o identidades ideológicas y partidistas diferentes. Es una agenda en la que todos los grupos parlamentarios hemos coincidido y hemos hecho cosas muy importantes como la reforma de paridad misma que te comentaba hace un momento, como la reforma en materia de violencia política de género, y así podríamos ir revisando muchos otros temas en los cuales sí ha habido posibilidades de construir consenso. Precisamente la semana pasada, pues sacamos el proceso de elección de los 4 nuevos y nuevas consejeras del Instituto Nacional Electoral, y que fue un proceso que al final del día logró unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios. Entonces, sin duda, hay que reconocer que no siempre es fácil, por supuesto, no siempre es fácil, a veces las posiciones de los grupos son, como ya te decía, muy diferentes, pero cuando hay realmente la voluntad política de poner un objetivo por encima, digamos, de las identidades, se logra, ¿no? Entonces, yo te puedo decir Sí. que con todo y lo que se ve, es una legislatura que está dando resultados, y que se da el debate, sin duda se da, pero al final del día hay muchas reformas aprobadas por consenso. Claro. Bueno, pues, y me gustaría antes de terminar esta conversación que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de en breve otra vez retomar varios temas. Estábamos dando justamente al inicio de este programa los avances en el caso particularmente de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. ¿Qué reflexión te merece lo que ha sucedido de este caso? La extradición, por supuesto, desde España, la llegada a México, el proceso que por lo menos desde muchas voces ha sido criticado por un tema que se está en la balanza de lo político, yendo mucho más hacia allá que un proceso judicial. ¿Qué opinión te merece, diputada? A mí me parece muy importante resaltar lo último que tú mismo has dicho, Risco. Por supuesto que todos en este país, o la mayoría de los ciudadanos, incluida yo, queremos ver que la gente que comete delitos, sobre todo desde el servicio público, corrupción, sea castigado. Eso me parece que todos y todas lo queremos en este país. No queremos seguir viviendo en un país de impunidad, de abusos, etcétera. Sin embargo, sí me parece fundamental que el proceso se lleve en un marco de apego a la ley y, por supuesto, sin usarlo políticamente, ¿no? Políticamente de cara a las elecciones que vienen el año que entra, o en general para defenestrar adversarios desde el poder, y eso me parece que es fundamental resaltarlo. Qué bueno que se esté
que se esté persiguiendo a quien se tenga que perseguir. Qué bueno que haya un juicio. Me parece que todo el mundo quiere ver en este país que la gente, si comete un delito, sí va a tener una sanción. Y lo que yo resaltaría es eso, simplemente que se lleve conforme a derecho, incluso para no poner en riesgo el propio proceso, ¿no? Pero sin politizarlo y sin aprovecharlo de una manera pues partidista o particular. Bueno, pues es parte, por supuesto, de lo que sucederá en los próximos días en la agenda nacional. Estaremos muy al pendiente. Y bueno, diputada, pues mucha suerte con lo que venga también. Ojalá de verdad, aquí desde este programa hemos impulsado el ingreso vital urgente, dadas las condiciones económicas y, por supuesto, de lo que está viviendo muchísima gente, millones de personas en esta pandemia. Ojalá se logre el acuerdo y el consenso. Gracias, diputada, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Javier. Muy buenas noches al auditorio.